¿Cuántas veces has escuchado sobre un perdón presidencial y te has preguntado, ¿realmente merecía esta persona otra oportunidad? Los perdones presidenciales han sido una herramienta muy poderosa a lo largo de la historia de los Estados Unidos, pero ¿son siempre justos o a veces esconden oscuros intereses políticos? En este vídeo vamos a analizar algunos de los casos más impactantes de perdón, donde los perdonados no solo eran criminales, sino también individuos con poderosas conexiones, motivaciones políticas y estrategias que dejaron al país entero en shock. Quédense hasta el final, porque lo que vamos a revelar podría cambiar la forma en que ves estos actos de clemencia. Recuerda dejar un gran like, suscribirte y dejar tu comentario para saber qué piensas al respecto. ¡Vamos allá! La historia de Ross Ulbricht y el perdón que dividió a la opinión pública. Empecemos con uno de los casos más recientes y debatidos, el perdón de Ross Ulbricht, creador de Silk Road, la primera plataforma de la dark web dedicada al comercio ilegal. Silk Road no solo fue el primer sitio que permitió comprar drogas sin ser detectado por el gobierno, sino que también se convirtió en una de las plataformas más grandes de la historia, abriendo la puerta a miles de delitos a través de la web. Ulbricht, un joven de Texas con una familia amorosa y un futuro prometedor, se dejó seducir por ideas libertarias radicales que lo llevaron a crear un mercado donde se transaba de todo, desde drogas hasta armas. La pregunta que surge es, ¿realmente merecía ser perdonado tras lo que hizo? La historia de Ulbricht es fascinante porque aunque su plataforma era ilegal, él creía firmemente que estaba creando un espacio donde las personas podían operar libremente, sin las restricciones del gobierno. Este pensamiento se sustentaba en su creencia en el potencial de Bitcoin, que en ese entonces era casi desconocido, pero lo que parecía un proyecto con buenas intenciones rápidamente se convirtió en un caos total. Tras su arresto en 2013, fue condenado por tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración, enfrentando una sentencia de ni más ni menos que de cadena perpetua. Ahora bien, lo que ocurrió después fue aún más impactante. Durante su tiempo en prisión, la comunidad libertaria y la criptocomunidad comenzaron a abogar por su liberación, argumentando que las autoridades se habían excedido al imponer una pena tan dura. En 2021, el expresidente Donald Trump, en un intento de ganar apoyo de estas comunidades, prometió un perdón para Ulbricht. A los pocos días de asumir la presidencia, Trump cumplió su palabra y otorgó el perdón. Un hombre que había creado un mercado lleno de crimen y caos, ahora caminaba libre gracias a un acto presidencial. Pero ¿fue esto una muestra de justicia o solo un movimiento político? El impacto del perdón y dudas sobre la legalidad. Cuando Ulbricht salió de prisión, su liberación fue celebrada por muchos, especialmente en las comunidades de criptoactivos. Algunos incluso lo vieron como un héroe, un símbolo de la lucha contra el control gubernamental. Sin embargo, otros comenzaron a cuestionar la legitimidad del perdón. ¿Cómo es posible que alguien que facilitó una plataforma que permitió tantas muertes y destrucción fuera perdonado? Y lo más preocupante, ¿qué consecuencias tendría esto en el futuro? Si un presidente puede perdonar a alguien como Ulbricht, ¿a quién más podría perdonar en el futuro? Una de las razones por las que este caso se hizo tan controversial fue el hecho de que Ulbricht no solo fue condenado por delitos menores, sino que las autoridades lo acusaron de ser responsable de asesinatos, aunque nunca se comprobó que realmente hubiera ordenado tales actos. Además, se descubrió que la comunidad de Silk Road no solo operaba en torno al tráfico de drogas, sino también al lavado de dinero, la venta de documentos falsificados y otros delitos graves. Por lo tanto, muchos no entendieron cómo un perdón presidencial podría ser considerado apropiado. Mark Rich, el perdón de un millonario involucrado con regímenes dictatoriales. Si pensamos que el perdón de Ross Ulbricht fue controversial, no podemos dejar de mencionar el caso de Mark Rich, un magnate de los negocios que logró evadir una condena por evasión fiscal y comercio ilegal con países sancionados. Rich, un hombre astuto y muy inteligente, hizo su fortuna trabajando con varios regímenes dictatoriales, incluso los de Sudáfrica durante el Apartheid, Irán y otros países con los que Estados Unidos no podía hacer negocios legalmente. Rich fue acusado de 65 cargos criminales, incluyendo violaciones a las sanciones comerciales de Estados Unidos, y podría haber pasado el resto de su vida en prisión. Sin embargo, antes de dejar la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton le otorgó un perdón sin previo aviso. La decisión fue sumamente polémica y generó una avalancha de críticas, ya que muchos se preguntaban ¿por qué Clinton perdonó a alguien tan profundamente involucrado con dictadores y gobiernos que violaban los derechos humanos? La respuesta a esta pregunta es muy compleja. Algunos
Creen que Clinton estaba bajo presión de sus aliados israelíes, dado que los amigos de Rich, entre ellos su exesposa, hicieron grandes contribuciones al Partido Demócrata y al propio Clinton. Sin embargo, la realidad es que Clinton nunca explicó completamente por qué tomó esa decisión. El perdón de Rich se convirtió en uno de los escándalos más grandes de la presidencia de Clinton y manchó su reputación. ¿Qué nos dicen estos casos sobre los perdones presidenciales? Lo que estos casos tienen en común es que los perdonados no eran simples criminales comunes. Estos individuos tenían poderosas conexiones, ya sea con grandes comunidades como la de criptomonedas o con intereses políticos muy poderosos. Y esto plantea una cuestión muy seria. ¿Debería haber un perdón presidencial depender de las conexiones que tiene el criminal o debería basarse en una evaluación objetiva de si esa persona realmente ha sido rehabilitada? Algunos sostienen que los perdones presidenciales son una herramienta fundamental para corregir injusticias y dar segundas oportunidades, pero lo que hemos visto en estos casos es que en muchos casos los perdonados no eran personas que realmente necesitaban un perdón, sino que fueron liberados debido a sus influencias, conexiones políticas y la posibilidad de obtener apoyo electoral. Maurice Clemens, ¿un error fatal en el perdón presidencial? Otro caso que nos obliga a cuestionar la eficacia de los perdones presidenciales es el de Maurice Clemens. Clemens era un hombre con un historial criminal violento que tras pasar años en prisión logró que su sentencia fuera reducida gracias a un perdón del gobernador de Arkansas. Clemens había sido condenado por robos, agresiones y otros crímenes graves, pero al recibir su perdón parecía que su vida estaba tomando un nuevo camino. Sin embargo, el gobernador cometió un grave error al liberar a Clemens. Solo unos meses después de ser perdonado, Clemens ejecutó un ataque mortal contra 4 oficiales de policía en un café de Washington. Este acto, completamente inesperado, dejó en claro que Clemens no había cambiado en absoluto. El perdón presidencial fue un fracaso absoluto y los oficiales de policía pagaron el precio con sus vidas. La pregunta que surge es, ¿por qué un gobernador tomaría una decisión tan peligrosa sin tener en cuenta el historial criminal de Clemens? Este caso ilustra perfectamente cómo un perdón presidencial mal aplicado puede tener consecuencias trágicas. En lugar de ayudar a un individuo a reintegrarse a la sociedad, el perdón de Clemens solo permitió que un criminal peligroso regresara al mundo libre para cometer más atrocidades. ¿Qué hay detrás de estos perdones presidenciales? Los perdones presidenciales no son decisiones tomadas a la ligera. En muchos casos, están influenciados por factores políticos, económicos o incluso personales. Si bien algunos perdones pueden ser justificados, muchos otros parecen estar motivados por intereses ocultos, como ganar el apoyo de ciertos grupos de votantes o aliviar la presión de poderosos aliados. Además, los perdones presidenciales a menudo se otorgan a personas que no han mostrado signos de arrepentimiento ni de rehabilitación. Esto plantea un dilema moral y ético. ¿Realmente merecen estos individuos una segunda oportunidad o simplemente están siendo liberados por conveniencia política? El análisis de los perdones presidenciales no solo nos muestra decisiones judiciales importantes, sino que también desnuda un aspecto muy inquietante de la política moderna. El perdón se ha convertido en muchos casos en un tablero donde se negocian poder, lealtades y favores, lejos de ser un simple acto de humanidad o una segunda oportunidad para los rehabilitados. Los casos de Ross Ulbricht, Mark Rich y Maurice Clemens dejan en evidencia que el perdón puede ser un recurso manipulado por intereses que poco tienen que ver con la justicia. Este ciclo erosiona la confianza pública. ¿Cómo puede el ciudadano promedio creer en la equidad del sistema cuando observa que algunos pueden esquivar las consecuencias simplemente por su posición o por los intereses que representan? Es un problema que no solo afecta a Estados Unidos, sino a cualquier democracia donde el poder se ejerce sin supervisión adecuada. Es momento de replantear el papel del perdón presidencial. No debería ser un comodín público ni un salvoconducto para los poderosos. Debe ser una herramienta reservada para casos excepcionales donde el perdón, lejos de poner en peligro a la sociedad, sirva para restaurar la justicia y la dignidad humana. Al final del día, los perdones presidenciales deberían ser un reflejo de la justicia y la oportunidad de corregir errores. Sin embargo, lo que hemos visto es que en muchos casos los perdones se otorgan no por razones de justicia, sino por influencias externas y motivaciones políticas. Estos casos nos muestran que el sistema de perdón presidencial está lejos de ser perfecto y que a veces estas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras para la sociedad. Así que, ¿qué opinas tú de los perdones presidenciales?
¿Crees que deberían reformarse para evitar que se usen con fines políticos? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.